Entonces, te cuento que un poco íbamos a hablar un poco de peligro probabilístico, pero lo cambiamos al final. Y es el catálogo y la ley de Gutenberg-Richter. Un poco recordarte que en un sismo hay tres cosas que importan en el registro, que uno me va a indicar la fuente, que tiene que ver el tipo de terremoto, si fue interplaca, intraplaca, después en el trayecto de la onda, esas ondas se pueden ir atenuando, por ejemplo, y finalmente van a llegar a un sitio que, como les mostramos en los videos, como que resuena. Entonces, ¿en qué se ve esto? Se ve, por ejemplo, los registros de aceleración, que el efecto sitio puede ser más o menos importante. Aquí tenemos el típico ejemplo de México que vimos la semana pasada, eh, que puedo estar cerca del epicentro, por ejemplo, pero aún así, estando lejos, puedo tener una mayor aceleración. Y tiene que ver con que eh, hay otros factores que impactan al final en la aceleración del suelo y que es algo que vieron con Laura hoy día, ¿cierto? El PGA. Entonces, recordándote un poco que los terremotos en Chile son, hay una, hay sismos históricos que nos permiten ver como ciertas zonas que se han roto recurrentemente, hay distintas profundidades que son los distintos tipos de terremotos, ¿cierto? Tenemos terremoto interplaca, interplaca, cortical y outer-rise. Bueno, y la ley de Gutenberg-Richter, ¿qué me dice? Me dice que existe una relación lineal con esos coeficientes entre la magnitud de sismo y la cantidad acumulada de sismos en una zona. ¿Ya? Es como un acumulado, como en el fondo que básicamente hay muchos sismos chiquititos y hay pocos sismos grandes, afortunadamente. Bueno, aquí sale cómo se construye, hay que el catálogo, segmentar magnitudes y finalmente podemos ver que vamos a ajustar sí zonas que sean interesantes y porque, por ejemplo, aquí tenemos magnitudes bajas como súper mala la curva porque tiene que ver con la completitud de los catálogos y las magnitudes. Bueno, también recordarte que el problema de algunas de estas cosas de la sismología es que asumen que los sismos son independientes, por ejemplo, pero aquí tenemos el terremoto de Iquique y podemos ver que eh, hubo sismicidad antes en la zona y por lo tanto esta sismicidad sí estaba relacionada con el terremoto. Y bueno, y tenemos la ley de Omori que me dice que la cantidad de eventos después de un evento fuerte disminuye. Excepto cuando son precursores, como podemos ver acá, que son los precursores del terremoto de Iquique. Bueno, ya vieron las curvas de atenuación en el fondo, que es como cómo se va atenuando la energía a la medida que yo estoy más lejos del epicentro. Bueno, y esta era un poco la actividad. Tienen que entrar a esta página. Eh, Aquí se descargan los catálogos. La gracia del USGS es que igual como que toma muchas bases de datos de todo el mundo. Las cuestiones sismológicas son redes globales. Entonces, los catálogos, por ejemplo, el catálogo del centro sismológico está más actualizado, sí en sismos pequeños, pero no es muy útil. Y esto les va a servir caleta, como en la impresa, como que eh, la evaluación de riesgo sísmico y de dónde sacar señales, dónde sacar catálogo, es algo que me preguntan siempre mis amigos geólogos porque no saben, como de dónde saco esto. Y aquí se sacan los catálogos. Bueno, y aquí podéis ver las magnitudes, el tiempo, que es súper importante para la Gutenberg-Richter, y los podéis exportar como, la gracia es que lo puedes exportar para verlos en Google Earth, por ejemplo. Eh, Puedes verlos en mapa y aquí lo podemos instalar, descargar para Excel. Entonces, la idea de la actividad es que selecciones un área de esta forma, que es la misma plataforma. La idea es que seleccionen un área, descarguen el catálogo en un Excel y ahí puedan separar fechas y magnitudes, o en verdad fecha, magnitud, tensor de momentos, tiene hartos datos los catálogos y se queden solamente con la magnitud y en Excel mismo puedan ir filtrando para tener magnitud entre 2, 2.9, 3, 3.9, después la vayan acumulando, es decir, la suma, después lo dividan por el tiempo del catálogo que ustedes eligieran y finalmente calculen el logaritmo de esos acumulados y construyan la curva. Eso es súper importante y la Gutenberg es muy usada. Y esa era un poco la actividad que tenían que hacer hoy día. Que puede quedar como, obviamente no va a ser evaluado, eh, pero la curva de Gutenberg-Richter la van a necesitar tanto para peligro probabilístico y determinístico que vamos a ver más adelante, así que sería bueno que aprendieran a manejar eso, cómo hacer un catálogo y cómo separarlo y hacer una Gutenberg-Richter, que en el fondo va a ser ajustar linealmente
va a ser ajustar una recta en estos datos. Eso. Se agregó Nicolás. Bueno, como le estaba contando a Camila, Nicolás, como que la clase de hoy día era netamente trabajar un poco con un catálogo sísmico y hacer una ley de Gutenberg-Richter, que la expliqué y quedó como aquí la vamos a seguir viendo en peligro probabilístico y determinístico. Entonces la idea era que se familiarizaran un poco con cómo calcularla. Pero Laura me dijo que eran pocos, que puede quedar arriba la actividad y que si llegaban pocos la dejar arriba nomás. Y por eso grabé este pequeño video de clase como para que quedara arriba por si no se entendía. No sé si tienes alguna duda, Camila, o Nicolás, que recién entraste. No, nada. ¿Habías visto la curva de Gutenberg-Richter antes? ¿Lo habían escuchado? No, creo que no. Pero en el fondo dice, es un poco intuitivo, dice que terremotos grandes ocurren mucho menos que terremotos pequeños, ¿cierto? Entonces, no todos los años tenemos terremotos de magnitud 8 o un terremoto de magnitud 9. Son escasos en el mundo en general. Entonces, mientras más tiempo pasa, en el fondo hay más probabilidades de que ocurra uno grande. Eso está diciendo. Que son cosas que tienen bastante lógica en la realidad, ¿o no? Sí. Entonces, eso me dice la curva de Gutenberg-Richter y es muy importante para peligro determinístico y probabilístico porque ya les dije, como que en el fondo dice como en un determinado instante de tiempo, para un intervalo específico, yo puedo ajustar y puedo saber más o menos, o puedo ver qué cantidad de sismos grandes pueden haber o sismos pequeños y lo pueden ocupar al tiro para peligro. O sea, al tiro da la intuición de que puede ser usado para peligro. Entonces, ¿cuál es el problema de la Gutenberg-Richter en general? Esto, que pueden ver que dependiendo de cómo es el catálogo, tenemos estos datos que no sirven mucho. Ya no saco nada con ajustar en esta parte de la Gutenberg-Richter. La tengo que ajustar acá. Entonces, de magnitud 4 en adelante. ¿Y cuál es el problema también? Que depende de un registro como tangible. Se pueden hacer un catálogo con sismos históricos, que es algo que supongo que ya vieron o tienen que ver, que en el fondo es ver sismicidad antigua a través de destrucción que causó, crónicas, etc. Pero el problema está en que nosotros no podemos saber cuál es el máximo terremoto de una zona si no tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos decir que es lo mismo que decir que este es el año más seco en la historia de Chile si tenemos registros de sequía solamente de los últimos 100 años? No sé si se entiende. Yo no puedo saber efectivamente si esta es la sismicidad de mi zona, es todo el tipo de sismicidad que puede haber, o me falta tiempo para saber si efectivamente la zona se comporta así. Por ejemplo, muchos japoneses creían que el terremoto máximo que podía ocurrir en Japón era un terremoto menor a 9 de magnitud. Como saben, el terremoto de Tohoku es de 9.1. Entonces, ¿cuál es el problema de obviar que tenemos datos que son, a lo mejor no alcanzan a ver efectivamente cómo se comporta donde yo estoy? Están obviando de que hicieron que todas las construcciones en Japón, incluso las defensas de tsunami, que es un tópico que vamos a ver más adelante en el curso, eh, fueran para terremotos menores a 9 porque en sus registros nunca había habido un terremoto mayor a cierto número, y además ellos construían esta curva de Gutenberg-Richter y obviamente si falta un dato aquí abajo, eh, puede estar corrida más hacia arriba o más hacia abajo, entonces los japoneses confiaron en que no iban a tener un terremoto mayor por diversos motivos, incluida la Gutenberg-Richter, y pasó que ocurrió el 9.1 y causó bastante destrucción,
que se supone que todavía no se recupera Japón de su deuda post terremoto del 2000. El Tohoku es del 2000, 2011. Sí, eso. No sé si tienen alguna duda, creo que se sumaron personas. En el fondo, como le explicaba Camila, la gracia de la... voy a recapitular un poco para los que llegamos. Eh, la gracia de la ayudantía de hoy día era que íbamos a ver algo llamado curva de Gutenberg-Richter, que es algo que se ocupa harto para peligro probabilístico y determinístico. La gracia es que yo puedo dejar arriba las instrucciones de dónde sacar el catálogo, de cómo calcularlo y de cómo hacer la curva, y eso lo pueden hacer ustedes después, que era la idea de que trabajaran ahora en la ayudantía. Entonces yo partí recordándoles que en un sismo me importa la fuente, en el camino y el efecto sitio, y la fuente tiene que ver con qué tipo de terremoto fue, el trayecto de las ondas puede haber atenuación, y el efecto sitio es cómo reacciona el sedimento. Y eso reacciona en cómo tengo las aceleraciones. Podemos ver que los terremotos en Chile son diversos, ¿cierto? Que hay distintos tipos de fuente. Y la ley de Gutenberg-Richter en el fondo a mí me dice que hay una relación empírica, esto solamente con datos, que me dice que siempre hay más terremotos chicos que terremotos grandes. ¿Sí? Entonces, en un intervalo de tiempo acumulado, siempre voy a tener más terremotos chicos que terremotos grandes. Y chico y grande tienen que ver con las magnitudes. Aquí podemos ver que eh, obviamente hay muchos menos terremotos chicos acumulados en un intervalo de tiempo que en un periodo grande. ¿Y cómo se construía esta curva de Gutenberg-Richter? Que es netamente empírica. Ustedes tienen que seleccionar un catálogo, tienen que segmentar en las magnitudes, obtener el acumulado, dividirlo por el intervalo del catálogo que ustedes hicieron y después calcular el log de n y finalmente ajustar la curva. Obviamente las curvas de Gutenberg-Richter hay que ajustar ciertas partes nomás porque algunas tienen que ver con problemas de completitud del catálogo y también para lo que yo lo estoy usando. Bueno, el problema de la curva Gutenberg-Richter es que obvia muchas cosas de la sismología, como que por ejemplo la sismicidad a lo mejor no es independiente, eh, un poquito lo que era las curvas de atenuación y que era la actividad que en el fondo era que ustedes entraran a esa página. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes les van a pedir un catálogo o les van a pedir de dónde puedo sacar estaciones sísmicas o sismológicas, y son cosas que nadie sabe, a menos que lo hayas trabajado en una actividad o una tarea. Entonces, esto es súper bueno para ustedes. Si alguna vez le piden un catálogo sísmico, aquí está. Así se saca, se entra a esta página del USGS y aquí ustedes pueden ver, bueno, es muy diverso cómo pueden seleccionarlo y es muy importante que en su catálogo tengan claro el intervalo que van a ocupar. Obviamente, si tienen un intervalo muy, muy largo, significa que a lo mejor voy a tener mayor probabilidad de ir a un terremoto grande y también que terremotos que tengan un tiempo que puede ser él efectivamente medido y podemos tener catálogos con terremotos históricos. Ya esta página no tiene terremotos históricos, creo, sino que solamente tiene terremotos con registro. Y pueden seleccionar un área donde ustedes quieren ver este catálogo. ¿Y qué es un catálogo? Un catálogo tiene la fecha, la magnitud del sismo y otras características de los sismos que han ocurrido en ese intervalo de tiempo. Y la gracia es que ustedes lo pueden descargar para verlo en Google Earth, para verlo en Excel. ¿Y cómo construye la curva de Gutenberg-Richter? De nuevo, tienen el catálogo. En Excel tienen que filtrar para segmentar las magnitudes, tienen que obtener el acumulado, dividir por el intervalo de tiempo y después calcular el logaritmo. Y así construirlo y ajustarlo. Fin. ¿Y por qué es importante la Gutenberg-Richter? Porque además de ser una relación empírica que en el fondo tiene harto que ver con la probabilidad, o sea, en un intervalo de tiempo, mientras más largo el intervalo, parece que hay una mayor posibilidad de ver terremotos grandes que tienen harto que ver con peligro determinístico y probabilístico que vamos a ver las siguientes clases. ¿Ya? Entonces esto es como la base para hacer todo lo demás. Y en el fondo es algo que ustedes tienen que hacer, como revisar qué es un catálogo, verlo, filtrarlo y calcularlo. Y esa un poco era la idea de la clase. Eso, para los que se van sumando. Entonces, la clase va a quedar colgada, la actividad ojalá la hagan. De todas maneras, si hacen algún ejercicio de probabilístico determinístico, lo van a tener que hacer igual. Así que, eso. No sé si quieren hacerlo estando conectados ahora,
quieren ver los trabajos, los artículos y preguntarme, etcétera. Eso era un poco la clase. Lo siento, Camila, que lo viste 2 veces. ¿Alguna pregunta, Martín? Catalina, Nicolás. El periodo de tiempo yo le dijo, porque ahí en el ejemplo eran 40 años, creo, o Claro, 41. eran ¿Eso yo 40. elijo? Sí, es que este era un catálogo ejemplo. Para este específicamente era de Ecuador, digamos, que fue ese intervalo de tiempo. Ustedes eligen el intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, el catálogo está muy influido por el tiempo que ustedes elijan, las magnitudes que ustedes les den, eh, y además los catálogos están incompletos, que es un catálogo de nuevo, eh, digamos, es el compendio de toda la sismicidad de una zona, que me incluye el momento, la latitud y la longitud, y la magnitud y muchos otros parámetros. Ustedes descarguen por favor un catálogo y vean la cantidad de información que tiene. Y una buena curva Gutenberg-Richter va a tener un catálogo muy completo y un tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque si no, como la misma ley dice, en un intervalo de tiempo, si el intervalo es chiquitito, no voy a ver tantos grandes como si el intervalo es grande, que en el fondo eso es lo que dice. eh, a lo mejor voy a ser incapaz de ver efectivamente cómo se comporta la sismicidad en esta zona porque se construye la Gutenberg-Richter para saber más o menos cómo se comporta la sismicidad en la zona. ¿Sí? Es una relación empírica, ¿ya? Y que obviamente, como también les puse, obvia muchas cosas de lo que en realidad pasa, ¿ya? Pero es la base del peligro determinístico y probabilístico. Estas son cosas de ingeniería sísmica de comienzos del siglo, de mitades del siglo, que obviamente a esta altura están completamente modificadas y los cambios de paradigma han sido súper importantes, pero igual es la base. En todos los tipos de estudios de peligro sísmico ustedes van a ver la Gutenberg-Richter. De hecho, muchas veces se ocupa sola relacionándola con Poisson, que es algo que vamos a ver más adelante. Ya, entonces la idea de la clase de nuevo era que se metieran a esta página, descargaran un catálogo de la zona que ustedes quisieran, con el intervalo que ustedes quisieran, y pudieran hacer la curva. Esa era como la idea de la clase. Pueden hacerlo ahora en la clase, o lo pueden hacer en sus casas, o lo pueden hacer nunca, lo ideal es que lo hagan, pero tampoco los puedo obligar, porque no va a ser evaluado. Eso. Recuerden que hay muchos artículos que les subí. La lectura crítica va a tener más o menos el mismo formato de la lectura crítica en prospección, obviamente con algunas modificaciones en pos de la mejora de la metodología, y por lo tanto van a ser subidas muchas más indicaciones. Pero como pueden ver son hartos artículos, así que échenle una mirada y no tomen la primera decisión si quieren, sino que pueden preguntarme sobre alguno o pueden tantear terreno. La gracia es que son tantos que van a poder cambiar si es que eligieron mal. Y no es que hayan elegido mal, sino que a lo mejor el tema no les gustó o se les complicó mucho. Eso. La próxima clase vamos a ver peligro determinístico. Y en el fondo va a ser lo mismo. Ojalá ya tengan calculado el catálogo y les puedo decir, vengan con el catálogo listo, lo podemos ver sus curvas de Gutenberg-Richter si quieren y después seguimos la clase. Entonces, como que no sé cuál es el incentivo de hacer algo que ni siquiera va a ser evaluado cuando tienen 2 actividades para el viernes, pero yo voy a dejar la clase subida y las formas de hacer las cosas van a estar ahí. Como lo máximo que puedo hacer. ¿Les parece? No sé. Sí. ¿Alguna pregunta con esto? Que en el fondo les dije cómo se calcula algo. Esa era como la idea de la clase. Ojalá que cuando tengan que hacerlo puedan orientarse con esto. Que en el fondo que esta diapositiva de acá. ¿Sí?
están haciendo o están viendo los artículos? Estábamos Yo estaba eligiendo viendo los el artículos. artículo. Ya. La lectura, ¿cuándo hay que Ahí, exponer? ahí Laura les vamos a subir la fecha. ¿Ya? Laura les Ah, tiene que ya. subir la fecha. Les tiene que subir la fecha y las nuevas indicaciones para la lectura crítica. Mucho más orientada y respondiendo a las críticas que hubo de la metodología en otro ramo. Pero todos ustedes están en el mismo ramo, así que... Así que, bueno, si están viendo las lecturas, no han elegido todavía, ¿les parece? Los dejamos hasta acá y si quieren realizar la curva o la vemos la próxima semana si es que lo hicieron, ¿Ya? ¿sí? Porque no la están haciendo ahora, que era un poco la idea de la ayudantía, y están eligiendo como las lecturas, y tienen alguna duda con las lecturas, no creo, porque no las han leído todavía. Así que yo me puedo quedar conectado hasta las 4. Y si alguno me quiere hacer una pregunta de las lecturas, me habla por chat o como que levanta el micrófono. Yo voy a quedar sin video, pero voy a estar acá. ¿Les parece? Sí, no, porfa. Sí, está bien. Ya, entonces voy a